El último vagón. El último vagón siempre resultaba más silencioso que el resto del tren a esas horas, y por eso Lorena solía subir allí cada noche después del trabajo. Le gustaba aquel tramo casi vacío del metro, porque durante unos minutos podía volver a casa sin conversaciones alrededor, sin gente empujándose y sin el ruido constante de los demás vagones. Aquella noche, sin embargo, algo empezó a incomodarla desde el momento en que entró y vio a la chica sentada al fondo, inmóvil junto a la ventana, con las manos sujetando el bolso sobre las piernas y la mirada fija en el cristal. Lorena volvió a mirarla varias veces durante las siguientes estaciones, porque había algo en aquella imagen que no terminaba de encajar. Fuera hacía un frío insoportable y prácticamente todo el vagón llevaba abrigos gruesos y bufandas todavía húmedas por la lluvia, mientras aquella chica permanecía sentada con un vestido fino de gasa negra que dejaba descubiertos sus brazos y parte de las piernas. Incluso el propio vestido resultaba extraño, antiguo, completamente fuera de lugar, el tipo de ropa que había dejado de verse hacía décadas. El tren continuó avanzando bajo tierra, mientras las estaciones iban quedando atrás, con una lentitud cada vez más incómoda, que Lorena empezó a notar casi sin darse cuenta. Miró varias veces el panel luminoso sobre las puertas, intentando calcular cuánto faltaba para llegar a su parada, y descubrió que llevaba demasiado tiempo mostrando el mismo nombre. Al principio creyó que simplemente no se había fijado bien, pero después observó el reflejo de las ventanas y sintió un rechazo inmediato al comprobar que el túnel exterior tampoco cambiaba nunca. La misma pared gris avanzando junto al vagón una y otra vez, idéntica, interminable, atravesada siempre por la misma luz roja, fija en mitad de la oscuridad. Entonces las luces comenzaron a vibrar. El parpadeo recorrió el techo del vagón varias veces seguidas y algunos pasajeros levantaron lentamente la cabeza, molestos por aquella avería insistente que parecía empeorar a cada segundo. Lorena volvió a mirar hacia el fondo del vagón, buscando a la chica, y descubrió algo que hizo que se le tensara el cuerpo de golpe. Ya no estaba mirando la ventana. Ahora la estaba mirando a ella. Ni siquiera apartó los ojos cuando las luces terminaron apagándose por completo y el vagón quedó sumido en una oscuridad absoluta, donde únicamente continuó oyéndose el sonido metálico del tren avanzando bajo tierra. Lorena intentó mantener la calma durante los primeros segundos, esperando que la iluminación regresara de inmediato, aunque el tiempo empezó a alargarse demasiado dentro de aquella negrura inmóvil donde nadie hablaba y el sonido de las vías parecía cada vez más lejano. Entonces escuchó algo, muchas respiraciones muy cerca de ella, demasiadas para la gente que había en el vagón. La iluminación volvió de golpe y el vagón había cambiado. Habían aún menos personas sentadas que antes. Los asientos vacíos aparecían dispersos por todas partes y Lorena sintió un frío inmediato recorriéndole la espalda al darse cuenta de que no conseguía recordar quiénes faltaban. Bajó la mirada hacia el suelo, intentando ordenar sus pensamientos, y descubrió marcas húmedas alrededor de varios asientos, pequeñas manchas oscuras extendiéndose bajo los zapatos de algunos pasajeros, mientras todos permanecían inmóviles, mirando al frente con expresiones completamente vacías. Nadie parecía sorprendido por nada de aquello. Entonces levantó lentamente la vista. La chica ya no estaba al fondo. Ahora ocupaba el asiento frente a ella. Lorena se quedó completamente quieta mientras intentaba convencerse de que simplemente no la había visto cambiarse de sitio durante el apagón.
aunque aquella explicación se derrumbó en el instante en que la chica habló, sin apartar la mirada de sus ojos. «Todavía estás contando estaciones, ¿verdad?». Lorena sintió un escalofrío inmediato. Miró el panel luminoso que seguía mostrando la misma parada. Después volvió a mirar hacia las ventanas y descubrió algo mucho peor. Ya no había reflejos, ni el suyo, ni el de los demás pasajeros. Solo oscuridad al otro lado del cristal. El tren terminó deteniéndose varios minutos después, frente a una estación que Lorena jamás había visto. Permaneció inmóvil, observando el andén, mientras una sensación cada vez más insoportable empezaba a crecer dentro del vagón. Las paredes estaban cubiertas por anuncios antiguos parcialmente arrancados, y varias personas permanecían de pie bajo la iluminación amarillenta, sin mover un solo músculo. Lorena tardó unos segundos en comprender qué resultaba tan perturbador en aquella imagen. Todas estaban mirando directamente hacia el último vagón. Las puertas se abrieron, pero nadie entró ni salió, y, durante unos segundos, el silencio se volvió tan absoluto que Lorena comenzó a escuchar algo parecido a golpes lejanos al otro lado de las paredes del túnel, sonidos secos escondidos bajo el ruido constante del tren. Entonces, una mujer del andén levantó lentamente la mano y golpeó el cristal varias veces. Lorena sintió como el pánico empezaba a bloquearle la respiración al descubrir que la mujer tenía sangre seca cubriéndole media cara y una expresión completamente rota mientras seguía golpeando el cristal con desesperación creciente. Varias figuras más comenzaron entonces a acercarse desde el andén y Lorena retrocedió instintivamente hacia el interior del vagón, mientras observaba decenas de rostros inmóviles aproximándose poco a poco hacia las puertas abiertas. Entonces el tren arrancó otra vez. Las figuras desaparecieron tras las ventanas y alguien comenzó a reír muy despacio dentro del vagón. Lorena giró la cabeza sobresaltada, buscando el origen del sonido, hasta descubrir que uno de los pasajeros, un hombre anciano sentado junto a la puerta, tenía los ojos completamente abiertos mientras soltaba pequeñas carcajadas entrecortadas sin apartar la mirada del suelo. Sus manos sujetaban un billete de metro tan antiguo que el papel parecía deshacerse entre sus dedos. «Yo también pensé que era la última parada», murmuró sin levantar la cabeza. Lorena se puso en pie de golpe y avanzó hasta las puertas mientras golpeaba el cristal con fuerza, intentando llamar la atención de las siguientes personas que aparecieron esperando en otra estación aparentemente normal. Varias subieron al vagón hablando entre ellas, revisando el móvil o acomodándose los bolsos sobre las piernas, mientras atravesaban el pasillo sin mirarla siquiera. Lorena intentó sujetar del brazo a una mujer que acababa de pasar junto a ella, pero sus dedos atravesaron el espacio donde debería haber estado su cuerpo. Y entonces entendió por qué nadie respondía. Retrocedió lentamente mientras el miedo empezaba a descomponerle la expresión y descubrió que varios pasajeros atrapados dentro del último vagón la estaban observando por primera vez. Algunos parecían sentir lástima, otros simplemente permanecían inmóviles. Entonces, la chica del bolso volvió a hablar. «Ya casi no puedes verlos igual que antes». Lorena intentó responder, pero en ese momento el tren atravesó otro tramo completamente oscuro y las luces volvieron a apagarse. Esta vez escuchó muchas voces susurrando al mismo tiempo desde distintos extremos del vagón. Y entre todas ellas distinguió claramente una frase repetida una y otra vez en mitad de aquella oscuridad interminable.
ya viene otra. Si este relato te ha dejado esa sensación incómoda que no se va, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte todo lo que viene. Aquí no todo termina cuando acaba el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y déjame en comentarios qué parte se te ha quedado dentro. Me interesa saber hasta dónde te ha afectado. Nos vemos en el próximo vídeo.